Hay nacimientos que alteran el equilibrio del mundo. Hay nombres que no deberían existir. Y hay destinos que, desde el primer aliento, cargan con el peso de lo imposible. Esta es la historia de uno de esos destinos, Minato Uchiha, un nombre que nunca debió pronunciarse, una combinación que desafiaba las leyes no escritas de Konoha, porque en el mundo shinobi hay verdades que todos conocen, pero nadie dice en voz alta. Un Uchiha es peligroso, un genio es impredecible, y un Uchiha genio es una amenaza que el sistema no puede tolerar. Pero, ¿qué sucede cuando ese Uchiha no odia? ¿Qué pasa cuando el prodigio más grande que ha visto la aldea no busca venganza, sino paz? La respuesta es simple y devastadora. El sistema lo vigila aún más. Era una noche fría cuando Minato Uchiha llegó al mundo. No hubo celebraciones, no hubo gritos de júbilo, solo un silencio pesado, incómodo, que se instaló en el distrito Uchiha como una advertencia. Los ancianos del clan se miraron entre sí. Sabían lo que ese niño representaba. Sabían que su sangre era pura, que su potencial era ilimitado, y que eso era un problema. ¿Por qué Konoha no ama a sus genios? Los teme. Fugaku Uchiha, líder del clan, sostuvo al niño en sus brazos y supo de inmediato que algo era diferente. Los ojos del recién nacido, aún cerrados, parecían absorber todo. Su chakra, aunque diminuto, ya tenía una claridad inquietante. Este niño cambiará muchas cosas, murmuró Fugaku. O las destruirá, respondió uno de los ancianos. Y así, desde su primer día, Minato Uchiha fue observado, no con amor, no con orgullo, sino con cautela. Los años pasaron y el niño creció bajo la sombra constante de las expectativas y el miedo. A los 5 años ya dominaba técnicas que otros tardaban décadas en aprender. A los 7 su control del chakra era perfecto. A los 9 despertó el Sharingan. No fue en batalla, no fue por trauma, simplemente abrió los ojos una mañana y ahí estaban. Dos Tomoe girando lentamente, como si siempre hubieran estado esperando. El clan lo celebró en privado. Konoha lo anotó en sus archivos. Y Danzo Shimura, desde las sombras, comenzó a observar. Porque un Uchiha prodigio era peligroso. Pero un Uchiha prodigio sin trauma, sin odio, sin las emociones volátiles que definían al clan, eso era algo nuevo. Algo que no se podía predecir. Y lo impredecible debe controlarse. Minato no lo sabía entonces. No sabía que cada movimiento que hacía era registrado, que cada palabra que decía era analizada, que cada sonrisa que ofrecía era vista como una máscara. Porque para el sistema, un Uchiha que no odiaba era un error, una anomalía, algo que debía corregirse o eliminarse. A los 12 años, Minato ingresó a la academia, no como un estudiante más, sino como una leyenda en construcción. Los instructores lo miraban con una mezcla de admiración y temor. Los otros niños lo evitaban. Y él solo quería aprender. Fue en la academia donde comenzó a desarrollar su propia técnica. Una idea loca, imposible, que nadie había logrado perfeccionar en décadas. El Hiraishin no Jutsu. La técnica del segundo Hokage, Tobirama Senju, el hombre que había creado muchas de las técnicas más mortales de Konoha. Y que también había sido uno de los mayores enemigos del clan Uchiha. Irónico, ¿verdad? Minato estudió los sellos, estudió el espacio-tiempo, y con la percepción del Sharingan vio lo que otros no podían ver, los patrones, las conexiones, la forma en que el chakra podía atravesar la realidad misma. A los 14 años, lo logró. El primer salto fue torpe, impreciso, pero funcionó. Y con cada intento, Minato mejoraba. Su Sharingan registraba cada fallo, cada ajuste, cada éxito. En 6 meses había perfeccionado lo que le había tomado a Tobirama años. Cuando Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, se enteró, convocó a Minato a su oficina. «Eres un genio», le dijo el anciano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero recuerda, Minato, el poder sin control es peligroso. Y el control sin propósito es desperdicio». Minato asintió. No entendía la advertencia entonces. No veía la trampa en esas palabras, porque lo que Hiruzen realmente estaba diciendo era: «Te estamos observando.
Y si te conviertes en una amenaza, actuaremos. El Hiraishin combinado con el Sharingan era algo que el mundo shinobi nunca había visto. La velocidad del rayo espacial sumada a la percepción casi precognitiva del ojo maldito. Minato no solo podía moverse más rápido que la luz, podía ver cada movimiento antes de que sucediera. En combate era intocable. En la guerra era una leyenda. Pero en Konoha era una amenaza. A los 16 años, Minato ya había participado en la Tercera Guerra Shinobi. Había salvado incontables vidas. Había derrotado a enemigos que nadie más podía tocar. Su nombre se susurraba en los campos de batalla con reverencia y terror. El destello amarillo. Pero en Konoha, en las reuniones del consejo, su nombre se pronunciaba con otro tono. El Uchiha incontrolable. Danzo lo dijo abiertamente en una reunión privada con Hiruzen. Un Uchiha con ese poder es un riesgo inaceptable. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Actuar cómo?, preguntó Hiruzen, aunque ya conocía la respuesta. Eliminarlo o controlarlo. No hay otra opción. Hiruzen negó con la cabeza. Minato ha demostrado lealtad absoluta a la aldea. No ha dado ninguna razón para sospechar. Precisamente por eso es peligroso, respondió Danzo. Un Uchiha leal es un Uchiha que aún no ha despertado. Cuando lo haga, será demasiado tarde. Minato no sabía nada de esas conversaciones. No sabía que cada misión que recibía era una prueba. No sabía que cada victoria lo acercaba más a una sentencia invisible. Lo que sí sabía era que algo estaba mal. Podía sentirlo en las miradas, en los silencios, en la forma en que los Anbu lo seguían, creyendo que él no se daba cuenta, pero su Sharingan lo veía todo. Y lentamente Minato comenzó a entender la verdad. No importaba cuánto hiciera por la aldea, no importaba cuántas vidas salvara, siempre sería un Uchiha, y para Konoha eso era suficiente razón para no confiar. Fue entonces cuando su relación con el clan comenzó a complicarse. Fugaku, ahora líder absoluto del clan Uchiha, veía en Minato algo que nadie más veía. Esperanza. La esperanza de que un Uchiha pudiera ser Hokage, de que el clan pudiera finalmente obtener el respeto que merecía. Pero Minato no quería ser Hokage, no quería poder, no quería liderar, solo quería paz. La aldea nos odia, Minato, le dijo Fugaku una noche, en una reunión secreta del clan. Nos vigilan, nos restringen, y tú tienes el poder para cambiarlo todo. Podrías exigir respeto, podrías exigir justicia. No con violencia, respondió Minato. No con miedo. Entonces, ¿cómo? Minato guardó silencio, porque no tenía respuesta. La justicia que el clan buscaba no podía obtenerse sin romper el frágil equilibrio de Konoha. Y la paz que Minato anhelaba no podía lograrse sin sacrificar algo. La pregunta era, ¿qué? Los meses pasaron. La tensión entre el clan y la aldea crecía. Y Minato se encontró atrapado en el medio, intentando ser el puente entre dos mundos que cada vez se alejaban más. Pero los puentes, tarde o temprano, se rompen bajo el peso de lo que conectan. Una noche, durante una misión clasificada en la frontera, Minato fue emboscado, no por enemigos de la aldea, sino por shinobis de raíz, las fuerzas secretas de Danzo. El ataque fue rápido, preciso, diseñado para parecer un accidente. Pero Minato lo vio venir. Su Sharingan captó el patrón. Su Hiraishin lo salvó. Cuando regresó a Konoha, no dijo nada, no presentó informes, no acusó a nadie. Porque entendió algo fundamental. Acusar a Danzo era acusar al sistema. Y el sistema no podía estar equivocado. Así que Minato guardó silencio. Y en ese silencio, algo dentro de él comenzó a romperse. Shizuku fue poco después cuando conoció a Kushina Uzumaki. Ella era todo lo que él no era. Ruidosa, impulsiva, llena de vida. Una Jinchuriki del Kyuubi, temida y respetada, pero también solitaria. Se entendieron de inmediato, porque ambos cargaban estigmas que no habían elegido. Ella, por la bestia en su interior. Él, por la sangre en sus venas. Con el tiempo, esa conexión se convirtió en algo más, algo profundo, algo que, por primera vez en años, le dio a Minato una razón para sonreír de verdad. ¿Alguna vez te sientes como si no pertenecieras?, le preguntó Kushina una noche bajo las estrellas. Todo el tiempo,
respondió Minato. ¿Y cómo lo soportas? Minato miró sus propias manos. Las mismas manos que habían salvado cientos de vidas. Las mismas manos que el sistema temía. No lo soporto, admitió. Solo sigo adelante, porque alguien tiene que hacerlo. Kushina lo tomó de la mano. No tienes que hacerlo solo. Y por un momento, Minato creyó que tal vez, solo tal vez, eso era cierto. Pero el destino no es amable con aquellos que buscan la paz. A los 20 años, Minato fue propuesto como el cuarto Hokage. El clan Uchiha lo celebró como una victoria. Fugaku lo vio como la vindicación de décadas de humillación. Pero Minato lo vio como lo que era: una trampa. Porque ser Hokage significaba convertirse en el rostro del sistema que lo había vigilado, temido y atacado. Significaba renunciar a cualquier esperanza de cambio real. Significaba aceptar las reglas del juego, o ser destruido por ellas. Y aún así, aceptó. No por ambición, no por gloria, sino porque si no lo hacía, alguien más lo haría. Y ese alguien podría ser peor. En su ceremonia de investidura, Minato pronunció un discurso breve, sencillo, que muchos olvidarían con el tiempo. Pero hubo una frase que resonó. La paz no se hereda, se paga, y yo estoy dispuesto a pagar el precio. Nadie entendió lo que realmente quería decir. Nadie excepto él. Como Hokage, Minato intentó lo imposible: equilibrar las demandas del clan Uchiha con los temores del consejo. Intentó reformas, intentó diálogo, intentó construir confianza, pero el miedo es más fuerte que la razón. Y el sistema, una vez establecido, no se deja cambiar. Danzo continuaba operando en las sombras, el consejo bloqueaba cada propuesta. Y el clan Uchiha, frustrado por la falta de progreso, comenzó a planear algo más drástico: un golpe de estado. Fugaku lo propuso en una reunión secreta. Otros lo apoyaron. Y por primera vez, Minato vio algo que nunca había visto en su clan: desesperación. Si no actuamos ahora, nunca cambiarán las cosas, argumentó Fugaku. Tú tienes el poder, Minato. Tú puedes hacerlo. ¿Hacerlo cómo?, preguntó Minato. ¿Derrocar el gobierno? ¿Instaurar un régimen militar? ¿Y después qué? ¿Crees que el resto de la aldea nos seguirá por miedo? ¿Crees que eso es paz? ¿Es justicia? No, respondió Minato, con una firmeza que sorprendió incluso a Fugaku. Es venganza, y la venganza nunca termina bien. La reunión terminó en tensión, y por primera vez Minato se dio cuenta de que estaba completamente solo. El clan lo veía como un traidor, la aldea lo veía como una amenaza, y él solo quería que todo terminara. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando su Mangekyo Sharingan despertó. No fue por odio, no fue por ira, fue por algo mucho peor: renuncia. Minato estaba en su oficina, solo, mirando por la ventana hacia la aldea que había jurado proteger. Y en ese momento entendió algo devastador. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto se sacrificara, el sistema siempre ganaría. La paz que buscaba era imposible, la justicia que el clan merecía, inalcanzable, y el puente que intentaba hacer se estaba derrumbando. Sintió algo romperse dentro de él, no físicamente, algo más profundo, algo esencial. Y cuando cerró los ojos y los volvió a abrir, sus tomoe habían cambiado. El Mangekyo Sharingan, el poder definitivo de los Uchiha, nacido no del odio, sino del sacrificio absoluto de la esperanza. Minato miró sus manos, ahora temblando, y supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Los días que siguieron fueron extraños. Minato no habló con nadie sobre su nuevo poder, no lo mostró, simplemente continuó. Pero aquellos con ojos entrenados lo notaron. Danzo, los ancianos, Fugaku. Ha despertado el Mangekyo, murmuró uno de los consejeros en una reunión privada. Entonces es más peligroso de lo que pensábamos, respondió otro. O más útil, agregó Danzo, si podemos controlarlo. Pero Minato no podía ser controlado, ya no, porque ahora veía el mundo con una claridad aterradora. Veía los hilos invisibles del poder, veía las mentiras, veía el miedo disfrazado de política, y sobre todo, veía el futuro que se avecinaba, uno donde el clan Uchiha sería destruido,
no por enemigos externos, sino por la propia aldea, a menos que él hiciera algo. ¿Pero qué? La respuesta llegó en la forma de Kushina y una noticia que cambió todo. Estaba embarazada. Minato recibió la noticia con una mezcla de alegría y terror, porque sabía lo que significaba. Sabía que su hijo heredaría todo: la sangre Uchiha, el estigma, el miedo. Y si era varón, si nacía con el potencial que él había tenido, la aldea lo destruiría antes de que pudiera respirar. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Kushina una noche, acostada junto a él. En el futuro, respondió Minato. ¿Tienes miedo? Minato guardó silencio, porque la respuesta era sí. Tenía más miedo ahora que en cualquier batalla, porque esta vez no se trataba de su vida. Se trataba de la vida de su hijo. Los meses pasaron, el embarazo avanzaba, y Minato comenzó a prepararse para lo peor. Reforzó los sellos de Kushina, estableció protocolos de emergencia, y secretamente comenzó a investigar algo que nadie más sabía: la verdadera identidad del hombre detrás de la máscara naranja que había estado observando a Kushina. Porque Minato, con su Sharingan, había visto los patrones, había visto el chakra, había visto las técnicas, y sabía que quien estaba detrás de esa máscara era un Uchiha con el Mangekyo Sharingan, un Uchiha que conocía secretos que nadie más conocía. Obito Uchiha, un nombre que creía muerto, un compañero caído, una pérdida que Minato había llorado años atrás, pero no estaba muerto, estaba esperando. Y la noche del nacimiento de Naruto atacaría. La noche llegó con una quietud inquietante. Kushina fue llevada a una ubicación secreta fuera de la aldea para el parto. Minato la acompañó, junto con un equipo de Anbu de confianza. Pero confianza, en el mundo shinobi, es un lujo que pocos pueden permitirse. El parto fue difícil, doloroso. Kushina gritaba mientras el sello del Kyuubi se debilitaba con cada contracción, y Minato, a su lado, hacía todo lo posible por mantener el sello intacto. Cuando el bebé finalmente nació, su llanto llenó la habitación. Un llanto fuerte, lleno de vida. Naruto, su hijo. Minato lo sostuvo en sus brazos y sintió algo que nunca había sentido. Un amor tan abrumador que dolía físicamente. Pero ese momento de paz duró solo segundos, porque entonces el espacio se distorsionó y una figura enmascarada apareció en la habitación. «Hola, Minato-sensei», dijo la voz detrás de la máscara. Una voz que Minato conocía. Una voz que había creído perdida para siempre. «Obito», murmuró Minato, su Sharingan activándose instantáneamente. La máscara no respondió, solo se movió. En una fracción de segundo, los Anbu cayeron. En otra fracción, Kushina fue arrojada lejos del bebé, y en la siguiente, Obito extendió su mano hacia Naruto. Pero Minato fue más rápido. El Hiraishin lo llevó al otro lado de la habitación, con Naruto en brazos, un instante antes de que la mano de Obito lo tocara. «Sigue siendo rápido», comentó Obito, «pero no lo suficiente». Y entonces, el verdadero horror comenzó. Obito no estaba solo. Había liberado al Kyuubi del sello debilitado de Kushina. La bestia de 9 colas, furiosa y sin control, apareció en el cielo nocturno sobre Konoha. Su rugido sacudió la aldea. Su chakra envenenó el aire. Y Minato, sosteniendo a su hijo recién nacido, supo que había llegado el momento en que tendría que pagar el precio. La batalla que siguió fue corta pero apocalíptica. Minato enfrentó a Obito en combate directo. Sharingan contra Sharingan. Espacio-tiempo contra espacio-tiempo. Dos genios Uchiha, uno buscando destruir, el otro buscando proteger. Y por primera vez en su vida, Minato luchó con la intención de matar. Porque no se trataba de ideales, no se trataba de paz, se trataba de su hijo, de su familia, de todo lo que amaba. El Hiraishin atravesó la intangibilidad de Obito. Un golpe perfecto, calculado con precisión milimétrica. El Rasengan perforó su costado, arrancando un grito de dolor. Obito se retiró, sangrando, su máscara agrietada. «Todavía no entiendes nada, Minato», jadeó. «Este mundo está roto, y tú eres parte del problema». Pero Minato ya no lo escuchaba, porque el Kyuubi estaba destruyendo Konoha. Y Kushina, debilitada, apenas podía moverse. Tenía que actuar.
Ahora. Minato usó el Hiraishin para transportar al Kyuubi lejos de la aldea, a un campo abierto en las afueras. Allí, invocó la plataforma ritual que había preparado meses atrás. Kushina llegó segundos después, arrastrándose, usando las últimas cadenas de chakra Uzumaki para contener a la bestia. Minato, susurró, con lágrimas en los ojos. Sé lo que vas a hacer. Por favor, no. Pero Minato ya había tomado la decisión, porque vio el futuro con su Mangekyo Sharingan, vio las posibilidades, las líneas temporales, los desenlaces. Y todos terminaban en tragedia, excepto uno. Uno donde él se sacrificaba. Uno donde sellaba al Kyuubi dentro de su hijo. Uno donde salvaba al clan, pero condenaba a Naruto. El jutsu de sellado fue brutal. Minato dividió el chakra del Kyuubi en dos. La mitad oscura, que selló en sí mismo usando el Shikifujin, el sello del dios muerte. La mitad luminosa, que selló en Naruto usando un sello modificado que permitiría al niño acceder al poder sin ser consumido. El Shinigami apareció detrás de Minato, su rostro invisible, su presencia absoluta. Y cuando clavó su espada en el alma de Minato, el dolor fue indescriptible. Pero Minato no gritó, no lloró, solo miró a su hijo, ahora marcado con el sello, y susurró, «Perdóname». Kushina, con sus últimas fuerzas, se arrastró hasta Naruto y lo abrazó. «Te amo», le dijo al bebé que lloraba. «Te amo tanto. Por favor, sé fuerte. Por favor, perdónanos». Y entonces, ambos murieron. Minato Uchiha, el cuarto Hokage, el destello amarillo, el prodigio que nunca debió nacer, cayó al suelo con una sonrisa en el rostro, porque había logrado lo imposible. Había salvado al clan Uchiha. Había evitado la masacre. Había detenido el golpe de estado antes de que sucediera. Pero el precio fue su hijo. Cuando los shinobis de Konoha llegaron al campo, encontraron una escena devastadora. El cuarto Hokage muerto, su esposa muerta y un bebé llorando con el sello del Kyuubi en su estómago. Un bebé Uchiha, un bebé Jinchuriki, un bebé que heredaba todos los estigmas imaginables. Hiruzen Sarutobi, quien había llegado demasiado tarde, tomó al niño en sus brazos y supo de inmediato lo que significaba. «Este niño cargará con todo», murmuró, «con el odio hacia los Jinchuriki, con el miedo hacia los Uchiha, con el legado de Minato». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó uno de los Zanbu. Hiruzen miró al bebé, Naruto, el hijo del héroe, el hijo del monstruo, el hijo del miedo. «Lo protegemos», respondió finalmente. «Aunque la aldea lo odie, aunque el clan lo rechace, lo protegemos, porque eso es lo que Minato hubiera querido». Pero en el fondo, Hiruzen sabía la verdad. Proteger a Naruto no sería suficiente, porque el sistema que había vigilado a Minato, que lo había temido, que lo había empujado al sacrificio, ese mismo sistema ahora observaría a su hijo. Y la pregunta no era si intentarían destruirlo. La pregunta era cuándo. Los años pasaron. Naruto creció en las sombras de Konoha, rechazado, temido, odiado. El clan Uchiha, que había sobrevivido gracias al sacrificio de Minato, no lo reclamó como uno de los suyos. Era una vergüenza, un recordatorio de su fracaso. Fugaku, ahora más amargado que nunca, evitaba mencionar a Minato, y cuando lo hacía, era con resentimiento. «Salvó al clan», decía, «pero nos dejó con esto». Y por esto se refería a Naruto. Un niño que nadie quería. Un niño que cargaba con el legado de un héroe que el sistema había convertido en mártir. Un niño que, sin saberlo, era la última voluntad de su padre. Porque Minato, en sus últimos momentos, había visto el futuro. Había visto lo que su hijo podría convertirse. No un monstruo, no una amenaza, sino algo más peligroso para el sistema. Un puente, un símbolo, una posibilidad de cambio real. Pero ese cambio tendría un precio, como todo lo que vale la pena. Y Naruto, al igual que su padre, tendría que pagarlo. Hiruzen Sarutobi, ahora de nuevo Hokage después de la muerte de Minato, observaba al niño crecer desde la distancia. Sabía que no podía darle una familia. Sabía que no podía protegerlo completamente, porque el sistema no lo permitiría. Danzo ya había propuesto soluciones para el problema Naruto.
Los ancianos murmuraban sobre convertirlo en un arma, y el clan Uchiha, el clan simplemente quería olvidar que existía. Pero Hiruzen se negó a ceder. No completamente. Este niño es el legado de Minato, declaró en una reunión del consejo. Y mientras yo sea Hokage, se le dará una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué?, preguntó Danzo. ¿De destruirnos a todos? Ya viste lo que pasó con Minato. El poder y la sangre Uchiha son una combinación mortal. Minato nos salvó, respondió Hiruzen. Dio su vida por esta aldea. Su hijo merece al menos. ¿Al menos qué? Respeto. ¿Amor? El niño es un Jinchuriki. Es un Uchiha. Es todo lo que esta aldea teme. Hiruzen guardó silencio, porque sabía que Danzo tenía razón. El sistema había ganado, como siempre. Esta es la historia de Minato Uchiha, un prodigio que nunca debió nacer, un héroe que nadie quiso, un pacifista en un mundo de violencia. Su vida fue una tragedia silenciosa, una búsqueda imposible de equilibrio en un sistema diseñado para romper a aquellos que desafiaban sus reglas. No murió como un villano, no murió como un traidor, murió como lo que siempre fue. Un hombre atrapado entre dos mundos, intentando salvar ambos y siendo destruido en el proceso. Salvó al clan Uchiha de la masacre. Detuvo el golpe de estado antes de que comenzara. Protegió a Konoha del Kyuubi. Pero el precio fue su hijo. Naruto Uchiha heredó todo. El poder, el estigma, el miedo, el rechazo. Y al igual que su padre, tendría que soportarlo en silencio, porque esa es la maldición de los Uchiha. No es el odio lo que los destruye, es el amor que no pueden mostrar, el amor que el sistema no les permite expresar, el amor que convierte cada sacrificio en una condena. Minato amó a su aldea, amó a su clan, amó a su familia, y por ese amor, perdió todo. Años después, cuando Naruto descubriría la verdad sobre su padre, cuando activara su propio Sharingan, cuando aprendiera el Hiraishin de los manuscritos sellados, entendería que su padre no lo abandonó, que no lo rechazó, que no lo odiaba, que simplemente no tuvo opción. Porque en el mundo shinobi, especialmente para un Uchiha, no hay finales felices, solo sacrificios, solo precios que pagar. Y la pregunta que quedaba flotando en el aire, la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta, era simple. ¿Valió la pena? Minato salvó al clan. Pero, ¿a qué costo? ¿Puede llamarse victoria cuando el precio es condenar a tu propio hijo a una vida de sufrimiento? ¿Puede llamarse heroísmo cuando el sistema que juraste proteger es el mismo que destruyó todo lo que amabas? No hay respuestas fáciles. Porque esta no es una historia de héroes y villanos, es una historia de decisiones imposibles, de sacrificios que nadie debería tener que hacer, de un sistema que consume a sus propios hijos. Minato Uchiha fue un prodigio, fue un héroe, fue un padre, pero sobre todo fue un símbolo de una verdad que Konoha nunca quiso admitir. El verdadero enemigo nunca estuvo fuera de las murallas, siempre estuvo dentro, en el miedo, en la desconfianza, en el sistema que convierte el poder en amenaza y la diferencia en peligro. Minato lo vio, lo entendió, y aún así eligió protegerlo. Porque esa era su naturaleza. No podía cambiar el sistema, no podía romper las cadenas, pero podía, al menos, asegurarse de que su hijo tuviera una oportunidad que a él nunca le dieron. Y así termina la historia del Uchiha que no odiaba. Del prodigio que el sistema no pudo controlar, del padre que sacrificó todo y dejó a su hijo solo frente a todas las sombras que él mismo había cargado. Esta es la verdad que nunca fue contada, la crónica prohibida de un destino que nunca debió existir. Minato Uchiha, un nombre que la historia recuerda como héroe, pero que la verdad reconoce como víctima, víctima de un sistema, víctima de su propio poder, víctima de un mundo que no estaba listo para alguien como él. Y su legado es un niño que ahora debe cargar con todo. Naruto Uchiha, el hijo del destello amarillo, el Jinchuriki del Kyuubi, el heredero de una sangre maldita, el último testamento de un padre que lo amó lo suficiente como para dejarlo vivir, aunque eso significara condenarlo a sufrir. Esta historia no tiene moraleja.
No tiene lección clara, porque la vida de Minato Uchiha no fue una parábola, fue una tragedia. Una tragedia que nos recuerda que a veces hacer lo correcto no te salva, a veces solo te condena más lentamente, y a veces el mayor acto de amor es el que más duele. Si te gusta explorar los caminos que Naruto nunca tomó, las historias que se quedaron en las sombras, las verdades que el canon nunca reveló, este es tu lugar, porque aquí, en este espacio, no contamos historias de poder sin consecuencias. No celebramos fantasías shonen donde todo se resuelve con un jutsu más fuerte. Aquí contamos las historias que duelen, las que te hacen pensar, las que te dejan con un vacío en el pecho porque sabes que, en otro mundo, en otra vida, las cosas pudieron ser diferentes, pero no lo fueron. Y esa es la verdadera tragedia. Pero la historia no termina con la muerte de Minato, porque las historias nunca terminan realmente, solo cambian de protagonista. Y ahora, el protagonista era un niño que no sabía nada de sacrificios, que no entendía por qué las miradas lo atravesaban con odio, que no comprendía por qué su nombre era susurrado como una maldición. Naruto Uchiha creció en un apartamento pequeño, deteriorado, en el distrito menos deseado de Konoha. No en el complejo Uchiha, no con su clan, no con familia, solo porque el clan Uchiha, orgulloso y resentido, vio en él no a uno de los suyos, sino a un recordatorio de su propia debilidad, un recordatorio de que habían necesitado ser salvados, de que Minato, el pacifista, el idealista, había tenido razón todo el tiempo, y eso era insoportable. Fugaku Uchiha, en las raras ocasiones en que veía a Naruto desde la distancia, desviaba la mirada, no por desprecio directo, sino por algo peor, vergüenza. Ese niño es la prueba de nuestro fracaso, le dijo una vez a su esposa, Mikoto, en la intimidad de su hogar. Mikoto, quien había conocido a Minato, quien había visto su bondad, respondió con voz suave pero firme. Ese niño es la prueba de su amor, y nosotros lo estamos abandonando. No podemos reclamarlo, respondió Fugaku. El consejo nunca lo permitiría, y el clan no aceptaría a un Jinchuriki. Entonces somos cobardes, dijo Mikoto. Igual que aquellos contra los que luchábamos. Fugaku no respondió, porque sabía que ella tenía razón. Pero el miedo es más fuerte que la vergüenza, y el sistema, una vez más, había ganado. Los primeros años de Naruto fueron un vacío. No había recuerdos felices, no había momentos de calidez, solo fragmentos, una máscara de Ambu observándolo desde un tejado. Una anciana cerrando su tienda cuando él se acercaba, niños riéndose, señalándolo, llamándolo. Monstruo. Naruto no entendía por qué, pero sentía el rechazo, lo absorbía, lo internalizaba, y lentamente construyó una máscara, una sonrisa, una risa fuerte, una actitud ruidosa. Si todos lo iban a ver como un monstruo, entonces él sería imposible de ignorar. Si todos lo iban a rechazar, entonces él los obligaría a mirarlo, porque en el fondo, lo único que Naruto quería era simple, devastadoramente simple: ser visto, ser reconocido, ser algo más que un error. Hiruzen Sarutobi visitaba a Naruto de vez en cuando, no tanto como hubiera querido, no tanto como debía, pero el Hokage no podía ser padre, el Hokage no podía mostrar favoritismo. El Hokage no podía romper las reglas del sistema, aunque esas reglas estuvieran condenando a un niño inocente. ¿Cómo estás, Naruto?, preguntaba Hiruzen con una sonrisa cansada. Bien, viejo, muy bien, respondía Naruto, siempre con esa energía forzada, esa alegría que no llegaba a sus ojos. Hiruzen veía a través de la máscara, pero no sabía cómo romperla, porque él también estaba atrapado en un sistema que él mismo ayudó a crear. Una noche, después de una visita particularmente difícil, Hiruzen se quedó en su oficina, mirando un retrato de Minato que colgaba en la pared. «Perdóname, Minato», susurró al vacío. «Prometí proteger a tu hijo, pero no sé si protegerlo de la aldea, o de lo que está convirtiéndose en ella». El retrato no respondió, pero Hiruzen sintió el peso de la mirada de Minato. Una mirada que conocía, una mirada que decía:
Sabías que esto pasaría. Lo viste venir. Y aún así, no hiciste nada. Porque esa era la verdad. El sistema siempre ganaba. Y aquellos que intentaban cambiarlo, solo terminaban alimentándolo con sus propios sacrificios. Cuando Naruto cumplió 5 años, algo cambió. Fue pequeño, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Una noche, después de otro día de rechazo, de miradas, de susurros, Naruto estaba sentado en el columpio del parque de la academia. Solo, como siempre. Y entonces sintió algo extraño. Una presión detrás de sus ojos, un ardor, una sensación de que algo dentro de él estaba despertando. Cerró los ojos con fuerza, apretando los puños. Y cuando los abrió, todo era diferente. Los colores eran más vívidos, los movimientos más lentos. Podía ver patrones, flujos de energía en el aire, chakra residual flotando como polvo luminoso. Y en el reflejo del estanque cercano vio sus propios ojos, rojo, con un solo tomoe girando lentamente. El Sharingan. A los 5 años, Naruto no sabía qué significaba, no sabía lo que era, solo sabía que era diferente y que, de alguna manera, eso lo hacía sentir menos solo, porque ahora tenía algo que nadie podía quitarle, algo que era solo suyo. El despertar del Sharingan de Naruto no pasó desapercibido. Un Anbu lo reportó inmediatamente. La noticia llegó al consejo en cuestión de horas, y la reacción fue predecible. Un Jinchuriki con Sharingan, murmuró uno de los ancianos. Esto es exactamente lo que temíamos. Es peor de lo que temíamos, corrigió Danzo. Minato despertó el Sharingan a los 9 años. Su hijo lo hizo a los 5. Y tiene al Kyuubi sellado dentro. El potencial de poder es inconmensurable. Y el potencial de amenaza también, agregó otro consejero. Hiruzen levantó una mano, silenciando la sala. El niño tiene 5 años. 5. No es una amenaza, es un niño. Un niño con el poder de destruir la aldea, respondió Danzo. Debemos actuar, antes de que sea demasiado tarde. ¿Actuar cómo?, preguntó Hiruzen, su voz baja pero peligrosa. ¿Matarlo? ¿Sellarlo? ¿Convertirlo en un arma? Cualquiera de esas opciones es mejor que permitir que se convierta en otra amenaza Uchiha. Hiruzen se levantó, su chakra presionando contra la sala. Mientras yo sea Hokage, ese niño será tratado como lo que es, un ciudadano de Konoha, hijo de un héroe. Y si alguien intenta hacerle daño, responderá ante mí. El silencio que siguió fue tenso, pero el mensaje estaba claro. Por ahora, Naruto estaba protegido, pero todos en esa sala sabían la verdad. Por ahora, nunca dura para siempre. El clan Uchiha recibió la noticia con sentimientos encontrados. Algunos lo vieron como una señal, una prueba de que Naruto era de hecho uno de ellos, que la sangre de Minato corría fuerte en sus venas. Otros lo vieron como una amenaza. Un Uchiha Jinchuriki con el Sharingan era demasiado impredecible, demasiado peligroso, pero hubo uno que lo vio de manera diferente. Itachi Uchiha, el hijo de Fugaku, un prodigio en su propio derecho, un niño de 8 años que ya había visto más de lo que cualquier niño debería ver. Itachi observaba a Naruto desde la distancia, oculto en las sombras, y veía algo que nadie más veía. Un reflejo. Porque Itachi también era un prodigio. También cargaba expectativas imposibles. También estaba atrapado entre su clan y su aldea. Y aunque nadie lo decía en voz alta, Itachi sabía que eventualmente él también tendría que elegir. Elegir entre su familia y su hogar. Elegir entre el amor y el deber. Elegir entre el sacrificio y la traición. Y mirando a Naruto, ese niño de 5 años con ojos rojos recién despertados, Itachi se preguntó, ¿será su destino mejor que el mío? ¿O peor? No tenía respuesta, pero algo le decía que, tarde o temprano, sus caminos se cruzarían. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser lo mismo. Naruto, ajeno a las conspiraciones y debates que su existencia generaba, simplemente intentaba sobrevivir. El Sharingan le daba ventajas, podía ver ataques venir, podía copiar movimientos básicos, podía leer intenciones en los ojos de otros, pero también lo hacía más visible, más observado.
Los Anbu que antes lo vigilaban ocasionalmente ahora lo seguían constantemente. 3 sombras rotando en turnos, siempre ahí, siempre mirando. Naruto aprendió a ignorarlos, o al menos a pretender que lo hacía, porque en el fondo, esas sombras eran lo más cercano a compañía constante que tenía. Patético, ¿verdad? Que un niño encontrara consuelo en sus vigilantes. Pero esa era la realidad de Naruto Uchiha. Una realidad que Minato había tratado de evitar y había terminado creando. Cuando Naruto cumplió 6 años, Hiruzen tomó una decisión. Le daría al niño algo que nunca tuvo: conocimiento sobre su padre. No todo, no todavía, pero algo, una semilla, una conexión con el hombre que había dado todo por él. Hiruzen llevó a Naruto a su oficina una tarde. El niño entró con su habitual energía falsa, pero sus ojos, esos ojos rojos con un solo tomoe, mostraban curiosidad genuina. Naruto, comenzó Hiruzen, señalando el retrato en la pared. ¿Ves a ese hombre? Naruto siguió la mirada. El retrato mostraba a un hombre joven, rubio, con ojos amables y una sonrisa suave. Vestía el manto de Hokage. Ese es el cuarto Hokage, dijo Naruto. Todo el mundo habla de él. Dicen que era un héroe. Lo era, confirmó Hiruzen. Salvó a esta aldea. Dio su vida por todos nosotros. Naruto miró el retrato en silencio, y por un momento, algo en sus ojos cambió. La máscara cayó, y lo que quedó fue un niño pequeño, solo, mirando a un héroe muerto. Ojalá yo pudiera ser como él, susurró Naruto. Alguien que todos respeten, alguien que no sea odiado. Hiruzen sintió su corazón romperse un poco. Naruto, dijo suavemente. Ese hombre, su nombre era Minato, y él. Hiruzen se detuvo, porque la verdad completa era demasiado pronto, demasiado pesada. Él creía que todos merecen una oportunidad, terminó finalmente, sin importar lo que otros piensen, sin importar de dónde vengan. Naruto asintió lentamente, sin apartar la mirada del retrato, y en ese momento, sin saberlo, hizo una promesa silenciosa. Algún día voy a ser como él. Algún día haré que todos me reconozcan. Algún día voy a demostrar que no soy un monstruo. Pero el universo, cruel como siempre, ya tenía otros planes, porque el legado de Minato no era solo heroísmo, era tragedia, y Naruto, su hijo, estaba destinado a repetirla. Pasaron 2 años más. Naruto tenía 8 años cuando todo comenzó a cambiar de verdad. El clan Uchiha, frustrado por años de vigilancia, restricciones y desconfianza, finalmente llegó al límite. Las reuniones secretas se volvieron más frecuentes, los discursos de Fugaku más radicales, y la sombra del golpe de estado, que Minato había evitado con su sacrificio, comenzó a formarse nuevamente, porque el sacrificio de Minato había comprado tiempo, nada más. No había cambiado el sistema, no había eliminado el miedo. No había construido puentes reales, solo había pateado el problema hacia el futuro, y ahora ese futuro había llegado. Itachi, ahora de 11 años y miembro de Anbu, fue colocado en una posición imposible. Se le ordenó espiar a su propio clan, reportar sobre las reuniones, identificar a los líderes del movimiento. Y mientras Itachi cumplía con su deber, algo dentro de él se rompía poco a poco, porque veía la injusticia, veía el miedo infundado, veía cómo el sistema aplastaba a su clan lentamente, convirtiéndolos en villanos antes de que siquiera actuaran. Pero también veía el peligro. Veía que el golpe de estado, si sucedía, destrozaría a Konoha, causaría una guerra civil, mataría a miles. E Itachi, como Minato antes que él, se encontró atrapado en el medio, sin opciones buenas, sin salidas limpias, solo decisiones imposibles. Fue durante este tiempo que Naruto y Itachi se encontraron por primera vez, cara a cara. Fue en el bosque de entrenamiento, temprano en la mañana. Naruto estaba practicando solo, como siempre, lanzando kunais contra un árbol con su Sharingan activado. Su puntería había mejorado, su velocidad también, pero seguía siendo un niño sin maestro, sin guía, sin nadie que le enseñara a usar el poder que había heredado. Itachi lo observó desde las sombras durante varios minutos, y lo que vio lo perturbó. Naruto no entrenaba como un niño.
Entrenaba como alguien desesperado, como alguien que intentaba demostrar algo, como alguien que llevaba un peso invisible sobre sus hombros. Igual que yo, pensó Itachi. Finalmente salió de las sombras. Tu postura está mal, dijo simplemente. Naruto se giró de inmediato, su Sharingan enfocándose en el recién llegado, un adolescente con ojos cansados y el símbolo Uchiha en su espalda. ¿Quién eres?, preguntó Naruto, defensivo. Itachi Uchiha, respondió. Y tú eres Naruto. El nombre cayó como una piedra. ¿Por qué Itachi no había dicho Naruto Uzumaki, como hacían la mayoría para evitar mencionar la sangre Uchiha? Había dicho solo Naruto, como si eso fuera suficiente. ¿Qué quieres?, preguntó Naruto sin bajar la guardia. Itachi se acercó lentamente, sus movimientos deliberados, no amenazantes. Mostrarte la postura correcta. Si vas a usar el Sharingan para entrenar, debes hacerlo correctamente. Naruto parpadeó confundido. ¿Por qué me ayudarías? Itachi se detuvo frente a él, y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a emoción genuina cruzó su rostro. Porque alguien debería, dijo simplemente. ¿Y por qué? Ambos llevamos el mismo nombre, el mismo peso. Naruto no entendió completamente lo que Itachi quería decir, pero sintió algo en esas palabras, algo sincero, algo que nunca había sentido antes, conexión. Y así comenzó una relación extraña, fragmentada, secreta entre dos Uchiha que el sistema había marcado. Itachi no podía ser un maestro completo, no podía pasar tiempo regular con Naruto, el consejo nunca lo permitiría. Pero podía darle momentos, pequeñas lecciones en las sombras, consejos murmurados en encuentros breves. Y para Naruto, esos momentos eran todo. Porque por primera vez en su vida, alguien del clan, alguien que compartía su sangre, lo trataba como si importara. Pero Itachi no le contó a Naruto sobre la tormenta que se acercaba. No le contó sobre las reuniones secretas, sobre el golpe de estado, sobre la orden que había recibido de Danzo. Una orden que haría que el sacrificio de Minato pareciera pequeño en comparación. Elimina al clan Uchiha, le había dicho Danzo, con esa calma escalofriante que caracterizaba al anciano. Antes de que inicien el golpe, es la única manera de evitar una guerra civil. ¿Hay niños en el clan?, había respondido Itachi, su voz apenas un susurro. Inocentes. No hay inocentes en una guerra, respondió Danzo. Solo sobrevivientes y cadáveres. Tú decides en cuál categoría poner a Konoha. E Itachi, igual que Minato años atrás, se dio cuenta de que no tenía verdaderas opciones. Podía negarse, y el clan sería eliminado de todas formas, probablemente en una batalla sangrienta que destruiría gran parte de la aldea. O podía hacerlo él mismo, rápido, limpio, minimizar el sufrimiento y salvar a su hermano menor, Sasuke, el único inocente que podía proteger. Pero entonces estaba Naruto.